La comprobación de nuestro procedimiento matemático consiste en sustituir la I1, la I2 y la I3 en cada una de las ecuaciones de nuestras mallas, de tal modo que el resultado que obtengamos en ambos lados de la igualdad debe de ser el mismo. De esta manera estamos comprobando que somos buenos para realizar o resolver ecuaciones lineales. A continuación, debemos de encontrar las corrientes que van a circular por cada uno de los elementos, utilizando como referencia las corrientes de nuestras mallas. Después de realizar la comprobación matemática, si alguna de las corrientes que se obtuvieron dieron un valor negativo, entonces esto implica que la corriente de esa malla que dio negativo y solamente de esa, le debemos de modificar el sentido que originalmente le habíamos dado. A las otras que dieron positiva, vamos a mantenerle el sentido que originalmente le dimos. A continuación, vamos a asignar a cada una de nuestras resistencias la corriente que fluye a través de ella. Por ejemplo, en R1 podemos observar que la corriente I2 entra por la parte superior y sale por la parte inferior. Por lo tanto, arriba queda positiva y abajo queda negativa. En el caso de la resistencia R2, podemos observar que fluyen dos corrientes. La corriente de la malla 1 que va de derecha a izquierda y la corriente de la malla 3 que va de izquierda hacia derecha. Como ambas corrientes van en sentidos contrarios, entonces se van a restar. El resultado va a ser la corriente neta que va a circular por R2 y la polaridad la va a definir la corriente mayor. En este caso, nuestro ejemplo es I1, por lo tanto, I1 entra por el lado derecho de la resistencia siendo el positivo y sale por el lado izquierdo siendo el negativo. En caso de que las dos corrientes hubieran tenido el mismo sentido o hubieran entrado por el mismo lado de la resistencia, entonces las corrientes se sumarían. Y la polaridad pues sería por donde entran ambas resistencias, sería el positivo. Una vez que ya hemos determinado la corriente que fluye por cada una de las resistencias, simplemente aplicamos la ley de Ohm para obtener la tensión de cada una de las resistencias. A continuación se hace una comprobación final, con lo cual vamos a garantizar que nuestro procedimiento es correcto. Las leyes de Kirchhoff establecen que en una trayectoria cerrada, la suma de las elevaciones y las caídas de tensión deben de ser cero. Para ello es importante respetar la polaridad que ya hemos identificado en cada una de nuestras resistencias. En el caso de las fuentes, estas ya tienen su polaridad definida.
La comprobación se expresa de la siguiente manera. Si empezamos por la fuente B1, podemos observar que entra menos tensión y sale más, por lo tanto, vamos a decir que incrementa la tensión. R5 entra más, sale menos, por lo tanto representa una caída de tensión. En R4 entra más, sale menos, entonces es otra caída de tensión. Por último tenemos a R2, que entra positivo y sale negativo, es decir, cae la tensión. Por lo tanto, la suma de las tensiones de R5, R4 y R2, que son caídas, deben de ser igual a elevación de voltaje, que está representada por la fuente B1. Para nuestra segunda trayectoria vamos a iniciar con la tensión de R3. Entra menos, sale más, por lo tanto es una elevación de tensión. Continuamos con R4. Entra menos, sale más, por lo tanto también es una elevación de tensión. Continuamos con R1. Entra más, sale menos. Esta sería una caída de tensión. Por lo tanto, al comprobarlo, vamos a sumar la tensión de R3 más R4, que son elevaciones, y le vamos a restar R1, que es una caída de tensión, y nos debe de dar 0. La última comprobación es la trayectoria 3, la de la malla 3. Iniciamos con la fuente B2. Entra menos, sale más, es una elevación de tensión. Continuamos con R2. Entra menos, sale más, también es una elevación. R3, entra más, sale menos, entonces la tensión de R3 sería una caída. Por lo tanto, al sumar la elevación de B2 y de R2 y restarle la caída de tensión de R3, el resultado nos debe de dar 0. Con esto hemos comprobado que todo nuestro procedimiento es correcto y es importante que las tres trayectorias estén correctas. Si alguna de ellas no nos da un valor igual, caídas y elevaciones de tensión, esto significa que tenemos algún error en nuestro procedimiento. Las leyes de Kirchhoff son muy claras. No importa qué trayectoria utilicemos, siempre y cuando tengamos un mismo principio y un mismo final de esa trayectoria y no pasemos dos veces por el mismo lugar, siempre las elevaciones y las caídas de tensión deben de ser iguales en esta trayectoria. En conclusión, este procedimiento es infalible. Pueden comprobar que su procedimiento matemático para resolver las ecuaciones de las mallas está correcto. Y este último paso, que es la comprobación de la suma de las elevaciones y las caídas, garantiza que las tensiones obtenidas estén correctas.